resolver un asunto, los jueces interpretan las normas conforme a la Constitución y a la jurisprudencia que ha establecido la Suprema Corte. Hoy conversaremos con un experto en interpretación y argumentación jurídica sobre la formación y capacitación de los jueces en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros Pierluigi Chiassoni. Él es doctor en investigación filosófica, analítica y teoría general del derecho por la Universidad de Milano, licenciado en jurisprudencia por la Universidad de Génova y actualmente profesor de tiempo completo en el Departamento de Jurisprudencia, Escuela de Ciencias Sociales, Área de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Génova. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Qué bueno tenerlo aquí en Escuela Judicial. Y para las personas que no están familiarizadas, que no son especialistas, sí, que no son abogados, díganos qué debemos entender cuando hablamos de argumentación jurídica. Bueno, digamos que la argumentación jurídica, argumentación e interpretación, podemos considerarlas las actividades centrales en la vida de un derecho, porque toda decisión, en particular decisiones que conciernen a los privados, por ejemplo, dos vecinos que tienen una controversia, y van frente al juez, todas decisiones necesitan una interpretación y una argumentación. Por lo tanto, se suele decir, y esto creo que corresponde a verdad, que el jurista, el juez, el abogado, que no sabe qué es interpretación y no sabe cómo argumentar, no es un buen jurista, no es un buen abogado. Y esto también marca la diferencia, podemos decir, entre el profano y el hombre de ley, porque el profano muchas veces piensa saber interpretar y argumentar, y puede ser también una persona muy inteligente, pero no tiene, digamos, la maestría de las herramientas para interpretar y argumentar. Y esto entonces hace la diferencia entre ser un jurista, un juez, un abogado y un hombre, digamos, que es un ingeniero, un médico o otra profesión. Precisamente para este tipo de personas, para quienes tienen otra profesión y no son jueces, sí, a veces la gente, cuando los jueces hacen la interpretación de la norma, sí, les queda la sensación de, pues el juez está diciendo lo que él considera, lo que es su punto de vista, y resuelve conforme a su convicción y no a lo que dice la ley. ¿Cuál es la importancia de interpretar una ley? ¿Cómo se hace? Sí, el problema es que el problema fundamental en la interpretación jurídica es precisamente qué dice la ley. Digamos, desde un punto de vista externo, de no jurista, se asume que por supuesto la ley dice lo que dicen las palabras en la cual la ley está compuesta. Así como, puesto que las palabras son palabras básicamente de uso común, lo que dice la ley corresponde al uso común de las palabras, que es suficiente, digamos, tomar un diccionario de la lengua natural en la cual la norma o la disposición está formulada para resolver el problema. Pero las cosas son más complicadas, porque esta manera de ver la interpretación considera que las normas, las disposiciones sean, digamos, entidades aisladas, ¿no? Como si hay pedacitos de lenguaje independientes. Pero cuando miramos al problema de la interpretación de una disposición, pongamos un artículo del Código Civil o un artículo de la Constitución Nacional de México, bueno, lo que siempre aprende a hacer el jurista es mirar siempre este pedazo de lenguaje, este artículo, como parte de un contexto más largo. Y entonces este contexto más largo que es, pongamos, si hablamos de un artículo de la Constitución, es todo el texto de la Constitución, por lo menos. Y después todas las ideologías que jugaron un papel en formar el texto de la Constitución. Y después todas las interpretaciones que ya están en las jurisprudencias. Todo esto hace que la interpretación sea, podríamos decir, una actividad donde la disposición, la norma que puede parecer hacer todo el trabajo, no lo puede hacer en un sentido, porque hace falta tener en cuenta también este contexto.
En un sentido, hablando un poco más técnicamente, se dice que la interpretación jurídica tiene, digamos, yo diría casi necesariamente, una naturaleza sistemática. Es decir, se lee la singular disposición como parte de un todo, de un sistema. Por supuesto, el problema es que el sistema, el todo, no tiene límites determinados que, digamos, sea fácil detectar. El sistema es un resultado de una reconstrucción que el intérprete tiene que hacer. Y entonces, digamos, ese es un poco el problema básico de la interpretación. No sé si... Sí. Sobre esto, ¿cómo diría usted que le beneficia a la persona que le van a resolver esta controversia? ¿Cómo le beneficia que no le apliquen la ley así, tal cual como dice, sino que se haga esta interpretación, que se considere lo que dice la Constitución, los alcances de un derecho? Sí. ¿No? ¿Cómo le beneficia? Digamos que el punto es precisamente este. Una alternativa fundamental es entre una lectura, podríamos decir, literal de las disposiciones o bien una lectura contextual. Y claro que cuando se está en un Estado constitucional, la cultura jurídica piensa que la lectura preferable sea siempre una lectura que es constitucionalmente adecuada. Por lo tanto, desde este punto de vista, una lectura literal está bien si y solo si la lectura literal es también, digamos, adecuada a la Constitución. Mientras que si una lectura literal no es adecuada a la Constitución, bueno, se pueden hacer dos cosas, básicamente. O bien se puede decir, bueno, la ley no es constitucional, le vamos a pedir a la Corte de declararla inconstitucional. O bien podemos decir, puesto que la interpretación literal no nos lleva a un resultado conforme a Constitución, tenemos que echar la lectura literal y sustituirla por una lectura diferente, constitucionalmente adecuada. Y ahí entra esta parte de la interpretación jurídica. Exactamente. Doctor, vamos a hacer una pausa Sí. y de regreso seguimos hablando sobre este tema. Perfecto. Y también nos comenta cuáles son las diferentes formas de esta interpretación jurídica y de la argumentación en otros países. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Rápidamente vamos a echar un vistazo a lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Continúa la maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género. Ya inició el tercer semestre académico de la Maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género, que se imparte en la Ciudad de México y la extensión de Guadalajara, Jalisco. En las sesiones más recientes, los alumnos analizaron la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el impacto de sus informes en países como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Curso Estándares Internacionales en Derechos Humanos, Migración y Género. El segundo grupo que recibe esta capacitación, integrado por 41 servidores públicos, analizó la situación de las personas migrantes y sujetas a protección internacional en los centros de detención migratoria. Para reforzar los conocimientos adquiridos, los participantes comentaron 7 experiencias de monitoreo desde la sociedad civil. Curso General de Derechos Humanos. Esta semana, los alumnos analizaron casos concretos en materia de alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad social, agua y trabajo. El curso, que se imparte en modalidad presencial, tiene una duración de 20 horas y se divide en 10 sesiones. Además de la Ciudad de México, participa en las extensiones de Acapulco, Guadalajara y Cancún. Ya estamos de regreso conversando sobre argumentación jurídica e interpretación. Ya nos comentaba en el bloque anterior, bueno, qué es lo que debemos entender cuando estamos hablando de este tema, qué es lo que sucede, cuál es la diferente forma de hacer esta tarea de entre un país y otro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, como lo hace en México.
Digamos que quería, antes que todo, precisar un poco más la noción de interpretación y por qué está conectada a la idea de argumentación, ¿no? Porque la interpretación, digamos, desde un punto de vista empírico, la interpretación de una norma, de una disposición, no es otra cosa sino una traducción de la norma, de la disposición, en un significado prescriptivo, en una prescripción, ¿no? Entonces, el problema es si esta traducción pueda ser, digamos, arbitraria, sin argumentos, o tenga que tener argumentos. Porque, por supuesto, hay muchas maneras diferentes de traducir disposiciones, es decir, los enunciados que encontramos en un código civil, en normas, es decir, los significados que estos expresan. Estas diferentes maneras de traducir tienen que ser motivadas, razonadas. La gente, las personas que son frente a un juez, tienen el derecho de saber por qué el juez traduzco una disposición en una cierta norma que da razón al vecino y no a mí y no de otra forma. ¿Por qué? Entonces, toda la meditación sobre la argumentación jurídica encara este problema, básicamente. Por supuesto, hay diferentes maneras de motivar diferentes argumentos. Ya hemos hablado del argumento literal. Una manera es leemos las disposiciones según el uso común de las palabras que comparecen en ella. Otra manera es la sistemática. Leemos las disposiciones teniendo en cuenta los valores constitucionales, la conformidad a Constitución. Pero por lo menos en la tradición metodológica de nuestros países, digamos, sea de derecho romano, sea de derecho común inglés, hay otras maneras de justificar las interpretaciones que básicamente hacen apelo a, primero, la intención del legislador, es decir, qué intención tuvo el constituyente cuando escribió esta disposición o el legislador cuando escribió este código civil. Otra es el fin objetivo. ¿Cuál es la razón, el fin para la cual tenemos esta disposición? Otra también es la idea de una interpretación que es respetuosa de las autoridades que son los jueces y los juristas. En este caso, traducir una disposición en una norma quiere decir dar a la disposición el significado que ya le ha dado, pongamos, la Corte Suprema o bien juristas eminentes. Dicho esto, tenemos como una caja de herramientas de argumentación interpretativas, entre los cuales los jueces pueden elegir herramientas diferentes. Yo puedo elegir literal y constitución, literal y teleológico, literal e intención. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende? Si no es puramente arbitrario y, digamos, no tiene que serlo, esta selección no puede sino depender, digamos, de la visión del derecho que el juez, que el jurista tiene. Es decir, de su idea de cómo debe ser el derecho positivo, de qué objetivos tiene que realizar en general y en cada decisión judicial. Y esto hace que parte fundamental de la argumentación interpretativa sean precisamente estas visiones, pongamos, del derecho, del Estado, de la misión del derecho, de la misión del Estado. ¿De qué depende o qué es lo que determina el que se le exija más al juez motivar e interpretar su resolución? ¿Tiene que ver con la confianza que tienen las personas en lo que ellos resuelven o en lo que nos explicaba, en lo de si es derecho romano o si es derecho inglés? ¿Qué es lo que determina eso? Digamos los dos, pero la idea, el deber de motivación es básicamente un deber que deviene
digamos, un requisito necesario de la jurisdicción después de la Ilustración. La idea era que el juez tiene que ser sujeto al control de la sociedad, de la opinión pública. Entonces, la mejor manera para ejercer este control es de pedir al juez que proporcione las razones por las cuales ha decidido una cierta causa, una cierta manera, por qué ha interpretado esta disposición en esta manera. Y la motivación judicial es el documento que permite sea a los profanos, sea a los técnicos, de controlar cómo el juez ha razonado y permite al juez superior, por ejemplo, de decir, no, tú has razonado mal, tus argumentaciones no son correctas y voy a proponer otra interpretación con otras argumentaciones. Por supuesto, tenemos que pararnos a un cierto nivel. Claro, porque no puedes seguir revisando y revisando y revisando. Porque el otro valor de la Ilustración es la certeza. Entonces, certeza y conocimiento y control. Entonces, estos es básicamente los dos ingredientes de la idea de motivación judicial. Y le pregunto esto, doctor Luigi, porque aquí en México se les exige a los jueces que sus resoluciones sean debidamente fundadas y motivadas. Vamos a la pausa y ahorita regresamos para que nos comente sobre este punto. Estamos en Escuela Judicial, regresamos. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Guía para la expedición de cédulas. Exalumnos de la especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta y de Administración de Justicia en juzgados de distrito y tribunales de circuito podrán solicitar su documentación ante la Dirección General de Profesiones. El trámite se realiza en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para el pago de derechos, consulte la página www.ijf.cjf.gov.mx. Convocatoria para integrar el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal 2018. Está dirigida a profesores e investigadores de Derecho, así como alumnos de maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas. Las notas, reseñas y comentarios jurisprudenciales deberán ser enviados a más tardar el 12 de julio al correo electrónico stdhig@correo.cjf.gov.mx. La Escuela Judicial lo invita a recoger constancias. Si vive en el interior de la República, deberá enviar un correo electrónico a constancias.ijf@correo.cjf.gov.mx. En la capital del país, puede asistir por sus documentos a la Secretaría Técnica de Control Escolar, ubicada en la sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro, de 9 a 18 horas. Ya estamos de regreso en la parte final del programa hablando sobre interpretación jurídica y argumentación. Doctor, nos comentaba en el bloque anterior sobre las herramientas que tienen los jueces para dictar sus resoluciones. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que deben ellos utilizar? Si esta parte de interpretar con base en la Constitución o de manera literal con lo que dice la ley, ¿qué es lo que determina? Claro que, como dije antes, el factor que a menudo no se, digamos, pone de relieve, pero que es determinante en la selección de las herramientas, es el factor ideológico, digamos así. Por ejemplo, cuando se trata de interpretar una constitución, los jueces que van a interpretarla no pueden hacer esto, no pueden seleccionar las herramientas si no tienen una visión de la Constitución. Por ejemplo, frente a una Constitución como la de los Estados Unidos, se pueden tener ideologías diferentes. Hay la ideología que piensa que sea la Constitución de una democracia, donde el poder legislativo elegido por elecciones generales tiene que tener más importancia que, digamos, los demás poderes. De esta forma,
el juez va a elegir una forma de interpretación constitucional que limita al mínimo el alcance de los derechos contra el poder para permitir ampliar el alcance del poder frente a los derechos. Pero se puede adoptar otra ideología, pensar que una constitución como la de México, de Estados Unidos, de Italia o de Alemania, su función sea primariamente no ya de garantizar el poder de la mayoría política contingente, sino de garantizar un número de derechos fundamentales cuyo alcance tiene que ser pensado de la forma más amplia posible. En este caso, la interpretación va a ser una lectura de la Constitución donde se van a sacar muchos derechos fundamentales, más, por ejemplo, de los que parecen expresamente establecidos. Le preguntaba yo también esta situación en México de esta exigencia a los jueces de fundamentar sus resoluciones. Eso que tanto contribuye pues a que, también nos comenta usted, a que la persona entienda por qué le están resolviendo de una forma o de otra. Me parece una cosa muy importante. En verdad, como usted ha dicho, hay países en los cuales la motivación judicial no tiene tan importancia. Por ejemplo, y paradójicamente, a Francia, sea las decisiones del Consejo Constitucional, que es la Corte Constitucional, sea las decisiones de la Corte de Casación, no están motivadas o están motivadas de una manera muy sucinta. Pero hay otra tradición a la cual pertenece México o Italia que parecen en un sentido más cercana al ideal de la Ilustración, de una motivación que sea adecuada a hacer comprender a cualquier persona por qué se decidió de esta forma y a poner el juez bajo el control de la opinión pública. Entonces, este es básicamente el eje de la motivación judicial. Yo, digamos, personalmente, por mi ideología, prefiero un sistema donde hay un deber de una motivación adecuada, a un sistema donde se piensa que la motivación pueda ser algo puramente formal. Por supuesto, el problema es cuando una motivación es adecuada. Un defecto que se puede encontrar es de tener motivaciones largas, muy largas, pero con muy poco contenido. Entonces, aquí puede, digamos, entrar en juego el papel de las escuelas de derechos y de las escuelas de argumentación jurídica. Porque, por supuesto, una motivación puede ser concisa, breve, pero adecuada si está bien estructurada. Si, pongamos, el juez desarrolla un discurso lógicamente correcto, donde todas las premisas son claramente formuladas y para cada premisa el juez proporciona los argumentos que lo han llevado a establecer esta premisa y no otras. De esta forma, también los casos más complejos pueden manejarse, digamos, con motivaciones relativamente sucintas, breves, claras. Por supuesto, una motivación de 500 páginas, que es común en muchos países, a Italia también, sobre todo en derecho penal. No siempre, no necesariamente es una motivación adecuada, porque hay demasiadas palabras. Y quizás nadie la va a leer. Exactamente, o la va a leer y puede ser que la enfeblece la fuerza de la decisión, porque una motivación tan larga puede contener también partes no relevantes que pero pueden ser utilizadas por impugnar la sentencia. Claro. Entonces la idea sería de enseñar a los prácticos un estilo, digamos, racional de motivación de las sentencias, en las cuales simplemente hay una estructura donde premisas y argumentos y conclusiones de estas premisas. Esto sería el modelo adecuado. Y mencionaba usted la parte de las escuelas y esta formación para dar esta debida motivación también se puede dar ya cuando se está ya en la función jurisdiccional, a los jueces ya que están ejerciendo esta función. Claro que sí. Yo diría que ellos que ya poseen una gran maestría práctica pueden sino aprovechar de cursos de argumentación
jurídica, sea en derecho, sea probatoria, para afinar su manera de manejar este delicatísimo aspecto del funcionamiento del derecho de un país. Doctor Pierluigi Chiassoni, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa de Escuela Judicial. Fue un gran honor para mí, gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Gran placer. Gracias también a usted por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Recuerde que lo esperamos la próxima semana aquí en Escuela Judicial. Hasta la próxima.